Bendiciones. Vamos ya a iniciar nuestro culto en esta mañana. Y para esto vamos a leer un salmo para empezar nuestro culto en esta mañana. Vamos a ver el Salmo 121, que nos dice así: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Sabemos que nuestro Dios es poderoso para destrucción de fortalezas. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el todopoderoso. Así que si usted y yo confiamos en Él, tendremos la victoria. Por eso hoy, en esta mañana, nos sentimos alegres. Porque también hay otro salmo muy bonito, que Salmo 122 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ese salmo inspira a que cuando venimos a la casa de Dios, a escuchar el consejo divino, la sabiduría. Y en esta mañana pues empezamos nuestra prédica y quiero hablarte un poco de nuestro conocimiento. Y yo le puse la sabiduría. Tenemos dos clases de sabidurías en los seres humanos. Una de las sabidurías es adquiere el conocimiento terrenal. Y la Biblia nos habla del conocimiento terrenal, que es al final, pues ese conocimiento que tú piensas que estás haciendo lo bueno o adquiriendo algo bueno, porque sabemos que hay mucha gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Así es que para poder diferenciar estas dos clases de sabiduría, hoy te voy a enseñar cuál es la verdadera sabiduría. Pero antes quisiera hacerte notar que sabiduría es destructiva. La sabiduría que nos habla la palabra de Dios en Santiago 3:13. Ahí nos habla de las dos clases de sabiduría. Pues vamos a ir a esa cita. Santiago 3:13. Pero antes quiero leer el Santiago. Así dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mostrando una buena conducta, todos podemos tener una buena conducta y podemos decir: ¡ay, qué buen hombre! Ese se va a ganar el cielo. Y podemos ser engañados porque esa sabiduría podía ser una sabiduría falsa. Porque sabemos que dentro del conocimiento del ser humano, pues el hombre se equivoca. Y pensamos que adquiriendo esa sabiduría, el conocimiento, pues nos envanece. La palabra de Dios dice que el conocimiento nos envanece. Entre más uno aprende, entre más uno tiene conocimiento, pero del humanismo, eso nos va a envanecer. Y quizás no pudiéramos tener la satisfacción que Dios quiere que tengamos como seres humanos. Dios nos invita a que nosotros seamos hombres de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto del Padre de las luces es la sabiduría que debemos adquirir. Quiero seguir leyendo, que dice el 14: pero si tenéis celos y amargos y contención en vuestro corazón, no os jactancéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que sabiduría es animal y diabólica.
quiero decirte que detrás de la sabiduría del humanismo hay una mentalidad diabólica. ¿Y qué significa animal? Que pertenece a lo natural, a lo físico y no a lo espiritual. Pero Dios está llamando a vivir una sabiduría más allá, que pueda trascender hacia los montes. Así como dice, si tuvieras fe como este grano de mostaza, le dijeras a este monte, vete, quítate de aquí y vete al fondo, al medio de la mar. Dice que lo haría por la fe. Pero ese es el poder de Dios. Entonces, sigamos leyendo, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero aquí viene lo bueno. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que Dios quiere que adquiramos, teniendo buenos frutos, ser amables, ser pacíficos, ser llenos de misericordia. ¿Por qué? Porque ese es el sentir de Dios en el corazón de Él, y para nosotros es que nosotros sintamos lo mismo que Dios quiere, que seamos como Él, conforme al corazón de Dios. Este es el corazón de Dios, y así nosotros practicar esta sabiduría hacia los hombres. Y dice el 18, y el fruto de gracia se siembra en paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La justicia es lo que acabamos de leer. Practicar la justicia es ser una persona pacífica. Practicar la justicia es ser una persona amable. Practicar la justicia es una persona que sea buena, benigna. Practicar la justicia es practicar la misericordia hacia nuestro prójimo. Y en base a esto, tener buenos frutos. Sin incertidumbre. O sea, sin esconder las cosas, decirlas como son. Dar el consejo, dar la sabiduría, sin hipocresía. No tener doble ánimo, sino ser sinceros para sembrar la paz. Y la persona que es justa, dice la justicia, ¿qué se siembra? ¿Qué va a sentir un justo? Paz. Jesús siempre les decía a sus discípulos cuando estaban reunidos, paz a vosotros. Él deseaba que ellos tuvieran paz, pero es la paz que ofrece Dios. Vamos a ver otra parte que la sabiduría destruye. La sabiduría diabólica es lo que hace. Miren, versículo 4:1 dice, donde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros, ¿no es vuestras pasiones, las cuales cometen en vuestros miembros? Codiciáis y mentís, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no obtenéis lo que debéis, porque no pedís. Y aquí nos dice el Señor, pedid y no recibid, porque pides mal, para gastar nuestros deleites en vuestras, para gastar en vuestras, con vosotros vuestros deleites. Entonces, si nosotros adquirimos la sabiduría animal y diabólica, pues vamos a tener celos, contiendas, discusiones, herejías, homicidios, borracheras. Son las obras de la carne. Todo lo que es carnal se manifiesta en nosotros como obras muertas, obras de sabiduría animal y diabólica. Ahora, la sabiduría que desciende de lo alto es la perfecta. Es la que Dios quiere que adquiramos, que Dios quiere que vayamos y hagamos su voluntad. A veces dice que aquí codiciáis y tenéis, y matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, no podemos alcanzar nuestros objetivos. Quizás combatís y siempre luchamos contra nuestro orgullo y contra nuestro prójimo, pero no tenemos lo que pedimos, porque no tenemos la sabiduría que debemos de tener. Entonces,
Dice, pides y no recibes. ¿Por qué no recibes? Porque esa sabiduría que tú estás adquiriendo es la que estás haciendo lo malo. Es la envidia, son las borracheras, los homicidios, las sirias. Toda aquella sabiduría animal y diabólica te destruye. Pero la sabiduría de Dios hace que tú permanezcas para siempre. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar nuestros deleites en nuestras pasiones. No pedimos conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo vamos a entender nuestro camino? El Señor es nuestro guía. Ahora dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás adquiriendo cada vez el conocimiento del mundo, pero eso te va a perder. ¿Por qué? Porque son obras malas, obras perversas, obras destructoras, que nos vamos destruyendo uno a uno de nuestro prójimo. Por eso Dios nos manda, adquiere sabiduría. Y pues voy a citar un texto en Proverbios 3:7. Busquemos Proverbios 3:7. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. La sabiduría de Dios es, el principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios, a nuestro Padre. Cuando tú no tienes una defensa para poder decirle a tu cuerpo, a tu alma, que se detenga a hacer lo malo, no hay una fuerza que te pueda detener. Si tú no tienes iniciativa propia o el conocimiento de Dios para no cometer pecado, entonces no tienes sabiduría. Para tener sabiduría necesitas tener temor de Dios. De ahí parte la sabiduría de Dios y Dios te va llenando de esa sabiduría a través del conocimiento de su palabra. Por eso dice, no seas sabio, no seas inteligente, no quieras ser mejor o como ganarle a Dios en tu modo de pensar. Mucha gente pues ha querido superar a Dios, pero no ha podido porque no, contra Dios nadie puede. Aún Job en su desesperación, él altercaba con Dios y deseaba pues no haber nacido. Entonces, pero Dios sabe los propósitos que tiene para cada uno de nosotros y por eso pues permanece la justicia. El hombre justo como Job fue un hombre justo, aunque tuvo todo lo que Dios le dio, el diablo le quitó todas las pertenencias y vino a ser arruina su vida. Vino a ser la ruina y él dice en sus últimas palabras cuando él estaba ya por morir y dice, Señor, si tú diste riquezas, si tú diste a mi vida lo mejor, yo te doy gracias o te bendigo, Señor, porque si Dios dio, Dios también quita. Dios también quita, porque Él es autoridad y es todopoderoso. Y Él en sus últimas palabras, aún pasando una tragedia tras otra, hasta tener enfermedad en su cuerpo, Él dijo, sea bendito el nombre de Dios, sea alabado el nombre de Dios. Y con esta palabra, estando Él en lo más bajo, Dios lo superó y le dio más de lo que tenía. Fue el hombre más rico, aparte de Salomón, el hombre rico dentro de todos de la Biblia, que habla la historia. Entonces, ¿qué debemos adquirir? No ser más que Dios, querer ser más que Dios, porque dice que el hombre lo que siembra cosecha, y también el hombre que se cree sabio
Por eso dice, ¿quién es sabio o entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante buenas obras hechas con la humildad, ser humilde. Si tú tienes obras buenas, tienes que humillarte, tienes que sentir esa presencia de Dios que le da su sabiduría, la sabiduría. Vamos a ver Proverbios 4. Dice, y el que enseña y me decía, retén en tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Otra vez el 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. El 7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará. Cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza, corona y hermosura te entregará. Oye, y Dios está hablando a tu espíritu, oye, hijo mío, si recibes mis razones y se te multipliquen años de vida, se van a multiplicar años de vida. Si recibimos sus razones, si recibimos su sabiduría, ¿qué pasará en nosotros? ¿Moriremos? No. Dios nos da una recompensa que dice que Él te multiplicará años de vida. ¿Cuántos queremos vivir? Nosotros no queremos morir. Pero no tan solo que nos va a alargar, la vida nos va a alargar no en esta tierra. Por eso dice, ¿por qué mucha gente buena se muere? ¿Por qué a la gente que hace lo bueno, Dios se la lleva pronto? Porque Dios quiere que esta persona ya no sufra. Porque en este mundo hay aflicción, hay pruebas, hay problemas. Pero decía Pablo, cuando él predicó en su tiempo, dice, para mí el vivir es Cristo. Y si muero es ganancia. ¿Por qué? Porque deja de sufrir. Porque sabe que va a haber una vida más allá de la muerte. Va a haber una vida eterna donde tú descansarás en paz. Y esa larga vida habla Dios. No habla de una vida permanente aquí en la tierra. Porque por eso nos contradecimos o nos pudiéramos contradecir con la palabra. Sí, pero ¿por qué hay gente buena que se muere pronto? Por lo mismo que Dios se la lleva. ¿Y por qué hay gente mala y le alargan la vida? Porque Dios no es un Dios injusto, sino que Él espera que ese que hace lo malo, que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Dios, pero si no se arrepiente, muere en pecado. Por eso a veces dice, ¿por qué esos malos de verdad tienen alargada su vida? Esa es la razón principal. Dios dice que no queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos proceden al arrepentimiento. Pues Dios está hablando al corazón. Que seamos buenos, que seamos buenos. En el versículo de Proverbios, usted va a leer todos esos libros, son libros de consejería. Dice aquí en el 5.1, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes mi consejo y tus labios conserven la ciencia. Fíjense, para que guardes el consejo y tus labios guarden la ciencia. La ciencia es el conocimiento de Dios. La ciencia es conocer cómo es Dios, la omnisciencia de Dios. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 2 filos. Sus pies destinan a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inescrutables y no los conocerás si no consideres el camino. Si no consideramos el camino, pues vamos camino al Seol, a la muerte. Dice, ahora pues, hijos míos, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, que alejan a ella. No te acerques a la puerta de su casa, para que no seas con los extraños su honor y tus años al cruel. Vamos adquiriendo la sabiduría de Dios, sabiduría. Y
Y lo que te voy a leer, algo que Dios aborrece. Dice en el Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Así que Dios nos libre de nuestros adversarios. Y ahí sigue leyendo en Proverbios, y hay mucha infinidad de consejos. Y en el Proverbios 7:1 dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, ¿y qué dice? Y vivirás. Mi ley como la niña de tus ojos. Fíjate, algo preciado que tenemos en nosotros, lo más preciado de todos los órganos de nuestro cuerpo es la niña de nuestros ojos. Usted tóquese la niña y no le va a doler, va a sentir dolor. Que así sea apreciado, cuando nos seamos tentados a hacer lo malo, que seamos como la niña de tus ojos, que sientas el dolor a decir no al pecado, sino que sientas el dolor que Jesús lo sintió por ti para salvarnos de la condenación. Porque ahora dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el andar en el Espíritu es la sabiduría de Dios, porque somos guiados por medio de su Espíritu Santo para obtener la victoria, para obtener los triunfos, para obtener las riquezas de su gloria, para tener la protección de Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Esa es lo más preciado. Si usted y yo caminamos con Dios, obtendremos la salvación, obtendremos la victoria, obtendremos las benevolencias delante de Dios para obtener esas riquezas de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su perdón. Ahora, pues yo te invito en esta mañana que oremos ante Dios y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que Él manifieste. Primeramente vamos a pedirle perdón porque hemos adquirido conocimiento que es destructivo, que la sabiduría diabólica pues viene de la tierra, es de la tierra, pues lo que usted quiere, conocimiento terrenal, eso es diabólico. Entonces Dios reprueba esa sabiduría. Vamos a pedirle a Dios perdón porque en algún momento pues estuvimos adquiriendo esa sabiduría y que Dios nos dé el buen conocimiento. Vamos, cierre sus ojos. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, hoy te honramos con nuestra presencia y decimos que tú eres nuestro Dios. Podemos decir a los cuatro vientos que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Alfa y el Omega, que tú eres el principio y el fin, y que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de tu conocimiento. Te pedimos perdón, Señor, porque algún día adquirimos conocimiento erróneo, conocimiento que envanece, que empobrece, que nos hace airarnos unos a otros, que hace envidiarnos unos a otros, y que ese no es una sabiduría buena para nuestra vida. Hoy te pedimos, Padre, que en todo derrames esa sabiduría que habla, que viene de lo alto, del Padre de las luces, esa sabiduría que desciende de arriba, donde tú eres todopoderoso, Padre, que solamente en ti están sujetas todas las cosas, como lo visible y lo invisible, lo natural y lo celestial. Hoy, Padre, rompe toda esa sabiduría animal y diabólica que hay en nuestra vida. Por eso decía Pablo, todo mi conocimiento, todo lo que he adquirido, lo tengo como basura, porque ahora lo más preciado es el conocimiento tuyo, que aprendemos tu justicia y tu verdad en nuestras vidas. Hoy, Padre, rompe toda cadena de opresión, toda cadena de sabiduría animal y diabólica, y adquirimos tu conocimiento de tu palabra para poder ver la gloria de Dios, para poder ver tu gloria, Señor. Hoy queremos y adquirimos la sabiduría de Dios, que permanezca en nuestros corazones,
en nuestras mentes. Tus mandamientos no son gravosos. Tus mandamientos son perfectos, Señor. Tus mandamientos nos traen vida, nos traen gozo, nos traen justicia y nos traen verdad. Hoy, Padre, declaramos que tú eres un Dios todopoderoso, que guardas el pacto y que guardas tus hijos. Bendito seas, Jehová, mi roca, quien adiestras mis manos para la batalla. Eres grande y poderoso. Hoy, Padre, tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derribar, para destruir, para construir, para edificar, para llevar vida a aquellos que no la tienen, Padre. De aquellos que escuchan, Señor, tú les des vida juntamente con Cristo. Y ahora sí puedo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas que antes eran para mí provecho han pasado y ahora son cosas nuevas. Esa nueva sabiduría, adquirimos esa nueva verdad, esa nueva justicia que desciende de allá arriba, Señor. Perdónanos nuestros pecados y te pedimos que sane nuestra tierra, sane nuestra familia, restaura nuestros negocios, Señor. Que todo aquello que han adquirido sus negocios sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y rompe toda cadena de presión. Hoy por tus llagas somos sanos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias damos, Señor. Damos gracias a Dios. Y ahora, pues, antes de despedirnos, vamos a recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y aquellos que nos escuchan por YouTube, bendiciones y que pasen una bonita tarde. Dios les bendiga. Amén.